Veñen bons tempos para Plácido e Serena. Vexámolo tempo que ven pros demais. Tarifa Plana Seguros a Banca patrocina este espazo. Ya lo ven en estas imágenes, el cielo estaba completamente azul esta mañana en Pontevedra. Una imagen que podemos decir que se ha ido sucediendo a lo largo de las horas de esta jornada de martes en toda Galicia. En zonas de interior ha amanecido con nieblas, pero en estos lugares el martes también ha terminado despejado. El viento apenas ha soplado, excepto en el litoral de A Coruña, donde a última hora empezaba a tomar fuerza. Mañana Galicia seguirá bajo la influencia de las altas presiones, pero ya los cielos podrían estar un poco más cubiertos. La jornada del miércoles será de nubes de tipo medio y alto y habrá de nuevo bancos de niebla a primera hora de la mañana. Las temperaturas bajarán un poco con respecto a hoy, aún así en las zonas centrales del día serán varias las localidades gallegas que podrían rozar los 18 grados. Eso sí, seguimos un día más sin lluvia. Del tiempo depende precisamente la cosecha de la que les vamos a hablar. Se trata de aceitunas 100% gallegas para elaborar un aceite de sabor intenso, ideal para ensaladas o tostadas. En la localidad lucense de Quiroga, en la Ribeira Sacra, la recogida de este manjar ya está muy avanzado. Hemos estado con una de las empresas productoras que este año prevé comercializar 1.400 litros de aceite. Y hoy en Historias del Tiempo les hablamos del frío, en concreto de una glaciación global que hace 750 millones de años terminó con la mayoría de los seres vivos, un momento en el que las bacterias sí encontraron refugio en los océanos. Es realmente sorprendente comprobar la resistencia que tienen los microorganismos a las condiciones más extremas. En los lugares inhóspitos de la Tierra, donde no debería haber nada, siempre encontramos bacterias. Un caso reciente. Esta es la gran fuente prismática de Yellowstone. Es la mayor fuente de aguas termales en los Estados Unidos y la tercera más grande del mundo. Los científicos han localizado en sus profundidades un nuevo tipo de bacteria capaz de sobrevivir a 92 grados centígrados y donde no hay ni luz ni oxígeno. De hecho, la amplia gama de colores tan vivos que vemos se debe precisamente a las bacterias que también crecen alrededor de los bordes de estas aguas ricas en minerales. Al parecer sobreviven utilizando el monóxido de carbono, un gas que es letal para el ser humano, como un mecanismo para obtener energía, algo que nunca antes se había visto. Los microorganismos soportan bien el calor y también el frío. De hecho, nosotros somos hijos de unos diminutos seres vivos que fueron capaces de sobrevivir a la madre de todas las edades de hielo.
Una glaciación es un periodo en el cual se produce un notable descenso de la temperatura media de la Tierra que provoca que la capa de hielo se extienda y alcance muchas regiones, incluso de latitudes medias. A lo largo de la historia ha habido varias, pero ninguna como la que tuvo lugar hace 750 millones de años, cuando los casquetes polares fueron avanzando desde el norte y el sur hasta cubrir toda la Tierra. Esta etapa geológica fue bautizada como periodo criogénico y la tesis que la estudia se llama teoría de la bola de nieve. La temperatura en el Ecuador llegó hasta los 20 grados bajo cero. Entre las causas de este drástico cambio climático está un descenso muy notable de la concentración de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que por entonces era mucho mayor que en la actualidad. La extensión de la capa de hielo produjo a su vez un efecto de retroalimentación debido al albedo, ya que la nieve refleja toda la luz del sol que le llega. En esta época los seres vivos eran marinos y muy simples, con una única célula, así que cuando todo se congeló, incluyendo el mar, tuvieron muchas dificultades para sobrevivir. La inmensa mayoría de los microorganismos se extinguieron, pero la vida encontró un refugio en las profundidades de los océanos, en las chimeneas hidrotermales, donde los materiales del interior de la Tierra afloran hacia el exterior, una especie de volcanes que aportan gases, minerales y, lo más importante, altas temperaturas. Con el tiempo, por encima de los glaciares fueron apareciendo organismos nuevos que además eran pluricelulares, es decir, la vida no solo había resistido, sino que había evolucionado. La razón es que los organismos con una única célula vieron que la mejor forma de adaptarse era fusionarse y dar como resultado organismos con varias células. Este fue un paso principal para el desarrollo de la vida tal y como la conocemos, porque aunque en principio seguían siendo muy simples, al final las masas celulares acabarían desarrollando órganos especializados para diferentes funciones y distintos tipos de tejido, como el muscular y el nervioso. Estos diminutos seres vivos que sobrevivieron a la conocida como glaciación global son nuestros ancestros más lejanos. A ellos les debemos la vida y por ellos suele decirse que los seres humanos somos hijos del hielo. Veñen bons tempos para Plácido e Serena. Vexámolo tempo que ven pros demais. Tarifa Plana Seguros a Banca patrocina este espazo. Son las 9:40, abrimos una ventana a la investigación, o más bien, seguimos dejándola abierta en Más que Contar, pero a uno de esos trabajos que entendemos muy bien porque vemos su aplicación en nuestra salud. Un neurólogo gallego acaba de presentar un estudio sobre el Parkinson que coordina en toda España. Se llama Copadis y una de sus increíbles novedades es que se trata de un programa de donación de tejidos cerebrales. Bancos de cerebros, vamos. Diego Santos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Qué sencillo lo cuento y qué complicado es, ¿verdad? Vienes de presentar Copadis. Cuéntanos de forma sencilla en qué consiste este proyecto, porque se ha presentado además a nivel internacional y con muchísimo interés. Bueno, realmente se presentó en el Congreso de Biobancos que tuvo en Santiago la parte del programa de donación, que es una parte que se ha desarrollado a partir de lo que es el estudio Copadis. Entonces, el estudio Copadis, de una forma muy resumida, es un poco son las iniciales de lo que sería la traducción del inglés del título del proyecto, que es Cohorte de pacientes con enfermedad de Parkinson en España. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues ya refleja un poco en qué consiste el proyecto. Una cohorte es un grupo de sujetos con una enfermedad, en este caso son pacientes con enfermedad de Parkinson, y lo que nos proponemos es, a nivel de toda España, con la participación de 45 hospitales y más de 130 investigadores, incluir a pacientes con enfermedad de Parkinson y les vamos a evaluar de una forma muy completa. Evaluaciones anuales durante 5 años, que incluyen más o menos unas 2 horas de duración. Evaluaríamos aspectos motores de la enfermedad, como el temblor, la lentitud de movimientos, etcétera, y luego aspectos no motores que son muy importantes y muy frecuentes, como la depresión, la ansiedad, la apatía, problemas cognitivos, la calidad de vida, etcétera. Toda esa información la vamos a recoger y lo que nos va a permitir es poder conocer cómo es la evolución de la enfermedad en los pacientes a lo largo de los 5 años. Y además lo vamos a comparar con un grupo de sujetos control, que son sujetos sanos que no tienen la enfermedad de Parkinson, y luego a un subgrupo les vamos a hacer pruebas complementarias. Les vamos a hacer una resonancia magnética para poder evaluar el volumen de diferentes áreas del cerebro y poder también evaluar pues, diferentes estructuras, tractografía, que vale para poder evaluar la conexión entre diferentes áreas del cerebro. Y también se va a extraer sangre para analizar marcadores moleculares y hacer estudio genético de Parkinson. Y aparte, ya con esto concluyo, el proyecto incluye
evaluar la función del cuidador, porque el cuidador es una persona, es alguien muy importante en lo que es el rol de la enfermedad, en el cuidado del paciente. Muy poco cuidado el cuidador. Efectivamente. Entonces lo que queremos es evaluar el estado del cuidador en situación inicial y cómo va cambiando el estado del cuidador a medida que evoluciona la enfermedad de los pacientes. Vamos a ir volviendo sobre todos estos pasos o detalles que acabas de contar, pero tú sabes que esto de banco de cerebros impresiona, ¿no? Hay que aclarar que ya existen. ¿En qué consiste esto de captar, entre comillas, voluntarios para tener esos tejidos cerebrales en el futuro? Bueno, realmente el proyecto está en marcha. Ahora mismo llevamos un año de reclutamiento, hay cerca de 400 pacientes ya incluidos, y lo que se propone a raíz del proyecto, que es un proyecto muy ambicioso y que tenemos una grandísima oportunidad, es poder desarrollar un programa de donación de cerebros. Entonces, lo que nos proponemos es que a los pacientes del estudio que quieran libremente participar en esta parte, el investigador principal, el neurólogo de cada centro, que voluntariamente quiera participar, ofrecería al paciente la posibilidad de hacerse donante de cerebro. De tal manera que el día de mañana, cuando el paciente falleciera, dentro de 10, 15, 20 años o cuando fuera, pues entonces ese cerebro iría a un biobanco, el que corresponda dentro de los biobancos que participan en el proyecto de la Plataforma Nacional de Biobancos, y ese cerebro quedaría almacenado para poder realizar estudios de investigación. Entonces, esto es muy importante porque, primero, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson con los criterios que utilizamos en el día a día, bueno, pues no son fiables 100% y hay veces que nos equivocamos, entonces tenemos que aprender. Y segundo, porque nos permite pues, correlacionar toda la información clínica que vamos a recoger en los pacientes con los datos patológicos, de tal manera que en investigación los estudios más importantes son los clínico-patológicos. Claro, hablas del problema del diagnóstico del Parkinson, que por lo que tengo entendido suele llegar tarde, y también del tratamiento. ¿Todo eso lo aportarían todos esos tejidos? ¿Intentaríais que lo aportasen? ¿Mejorar tanto que el diagnóstico sea prematuro, o sea, o mucho antes, como el tratamiento, la calidad de vida de estas personas? Sí, bueno, el proyecto sobre todo está definido para poder analizar y poder llegar a conocer la evolución natural de la enfermedad y sobre todo poder llegar a identificar pues, qué características, qué variables nos permiten predecir determinadas complicaciones para el día de mañana poder adelantarnos, ¿no? Intentar tratarlas antes. Por ejemplo, tenemos un grupo de pacientes muy numeroso, pues vamos a ver a lo largo de los 5 años cuántos pacientes desarrollan determinadas complicaciones, problemas cognitivos, demencia, depresión, etcétera, e intentar identificar todas esas variables que nos van a permitir saber que esos pacientes van a desarrollar esas complicaciones. De tal manera que está orientado sobre todo más a conocer un poco la evolución de la enfermedad e intentar distinguir qué pacientes van a evolucionar de una forma a lo mejor más benigna y una forma un poco más severa. No está tan orientado al tema del diagnóstico, pero el tema del diagnóstico, claro, es fundamental, hacer un diagnóstico más precoz actualmente. Claro, yo no sé si es uno de los principales problemas porque hay 300.000 casos de Parkinson diagnosticados en España y los que no hay, ¿no? Se llega tarde, se asocia demasiado, hay un estigma con... Todos decimos, sabemos lo que es el Parkinson, temblores. Creo que estamos muy Bueno, realmente, sí, realmente muchas veces es así, ¿no? Es decir, si nos ponemos en la cabeza del neurólogo, lo que sabemos nosotros, los especialistas, es que cuando hacemos el diagnóstico, que es explorando al paciente en la consulta, comprobando que tiene temblor, que tiene rigidez, que tiene lentitud de movimientos, en ese momento se han perdido más de la mitad de las neuronas dopaminérgicas, que son las que se pierden en la enfermedad. Claro, entonces, ya tarde, ya. A día de hoy es muy importante y hay líneas de investigación para intentar hacer un diagnóstico más precoz. Y, por ejemplo, se sabe que algunos síntomas, como el estreñimiento, como la depresión, como la pérdida de olfato, por ejemplo, algunos trastornos del sueño, pueden preceder en años a la aparición de esos síntomas motores. De tal manera que a día de hoy se está intentando hacer un diagnóstico mucho más precoz. En el día a día, pues muchas veces el paciente, cuando tiene temblor, el 80% de los pacientes tienen temblor, suele consultar rápido, el médico de cabecera rápidamente manda al neurólogo y el diagnóstico pues, se hace relativamente rápido. Pero hay veces que, por ejemplo, los pacientes no tienen temblor, tienen otros síntomas como rigidez,
lentitud de movimientos. Que no deben identificar, Claro, entiendo. y en estos casos es más difícil de identificar tanto por parte del paciente como por parte del médico de cabecera. Incluso a veces nos cuesta más a los propios neurólogos llegar a hacer el diagnóstico y se retrasa más el tiempo en el diagnóstico. Que participen tantísimas personas y centros, lo comentabas antes, no sé si es correcto, 45 centros hospitalarios, 800 pacientes, 400 controles, 600 cuidadores, 130 investigadores. Yo no sé si es un antes y un después en esto de la investigación del Parkinson. Bueno, Por lo menos de salida. la verdad es que de momento estamos muy satisfechos, orgullosos del proyecto que tenemos entre manos. La estimación es poder llegar a reclutar ese número de pacientes, cuidadores y controles. En estos momentos llevamos la mitad del tiempo de reclutamiento, llevamos unos 400 pacientes, 390 exactamente hoy, llevamos 190 cuidadores y en torno a 60 sujetos controles. Eso es un poco lo que nos vamos a proponer. Y luego somos muchos hospitales. Este es un proyecto que surge... ¿Gallegos también? Sí, hay varios hospitales gallegos y bueno, hospitales muy importantes de diferentes partes de España. Y sobre todo es un proyecto que surge a través del grupo de trastornos del movimiento de la Sociedad Española de Neurología y se propuso participar a todos los miembros del grupo que tuviesen interés y que tuviesen capacidad para poder hacerlo correctamente, ¿no? Que esto es algo importante porque yo, por ejemplo, que trabajo en el Hospital de Ferrol y es un hospital de segundo nivel asistencial, he defendido siempre que en hospitales más pequeños o no superhospitales de tercer nivel asistencial, pues que también se pueden hacer las cosas bien. Y se ofreció esa posibilidad y al final, bueno, pues mucha gente está participando, muy buenos clínicos, neurólogos y luego parte de ellos también con mucha trayectoria y experiencia en investigación. Sí. Que hay que decir que tú formas parte, eres el vicepresidente de la Fundación Curemos el Parkinson, si no me equivoco. Trasladáis en muchas ocasiones a eventos más sociales que las personas llegamos a conocer esta dolencia, porque a veces nos da la sensación de que sabemos o creemos saber mucho del Alzheimer y no tanto del Parkinson, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo completamente, sobre todo que no es cuestión de comparar enfermedades, ¿no? Pero es verdad que con el Alzheimer probablemente a nivel social hay más concienciación y con el Parkinson no tanto, hay más desconocimiento y también es una enfermedad muy frecuente. Entonces, bueno, en la Fundación Curemos el Parkinson, el nombre oficial es Fundación Española de Ayuda a la Investigación en Parkinson, se constituyó hace poquito, hace en torno a un año. Y bueno, es la que está gestionando el desarrollo del proyecto desde el punto de vista económico, entre otros, pero tiene varios objetivos y uno fundamental es intentar pues, dar a conocer a la sociedad la enfermedad. Y, por ejemplo, pues hacen eventos solidarios para también difundir la enfermedad. En la página web de la Fundación pues, periódicamente se cuelgan diferentes posts, por ejemplo, de resúmenes de artículos, lo más importante del mes, o resúmenes de congresos, etc. O sea que esa función de dar a conocer a la sociedad la enfermedad y por otra parte de dar información, que sea información rigurosa y correcta para pacientes y familiares, es fundamental, sí. Yo no sé si algunas personas que nos están viendo tendrán una duda, que es ¿quién se puede adherir a esta investigación? ¿Puede ser cualquier paciente que llegue a vuestras manos? Bueno, como enfermo que quisiera participar en el proyecto. En un principio es un proyecto de investigación, hay un protocolo y como siempre se cumple estrictamente el protocolo, entonces cada neurólogo que participa en cada centro es el responsable de incluir a los pacientes en función del protocolo. Claro, se pasa... Sí. Luego es verdad que puede haber pacientes que quieran participar y que a lo mejor no son del centro concreto y bueno, pueden ponerse en contacto con algún investigador del centro más próximo y bueno, se les podría llegar a incluir o no, pero bueno, realmente es algo que compete al neurólogo, al investigador principal de cada centro. Determinarlo, sí. Claro. Nos queda por hablar la figura del cuidador. Vamos a quedar emplazados para otro día, todas esas personas que también tienen que cuidarse, aquellos que cuidan. Diego Santos, muchísimas gracias por haber estado más que contar, enhorabuena y que toda esta investigación de tal magnitud tenga los mejores resultados. Muchas gracias, ha sido un placer y gracias a vosotros. Buenas noches. 4 horas han estado esta mañana trasladando las primeras piezas del mural de Urbano Lugrís, situado en un bajo de A Coruña. Así lo van a recordar muchos coruñeses en una de las paredes de una cafetería que hasta hace muy poco estaba en el centro de la ciudad herculina. En realidad el artista lo pintó cuando este local era el Banco Hispano Suizo, corría el año 1952 y desde entonces
ha sobrevivido al paso del tiempo en un sorprendente buen estado. Desde que la cafetería que lo albergaba cerró sus puertas, sin embargo, estaba abandonado dentro de ese bajo. Y ahora Abanca ha decidido recuperarlo para que forme parte de su espacio expositivo. Moverlo no es nada fácil, tardarán toda la semana en trasladarlo y un par de meses en después, claro, restaurarlo. No es habitual hacer un traslado de una pintura mural. La cortamos en 7 fragmentos para facilitar el traslado. En cada corte solamente se ha perdido 4 milímetros. Se rellena esa fisura y se reintegra cromáticamente. Contamos que en la segunda quincena de febrero quizás estemos en disposición ya de poder inaugurar o ver, ya contemplar la obra tal y como la pintó Lugris en su momento, ¿no? Así termina este Más que Contar de martes. Se quedan ya con Vía V. Mañana, ya lo saben, nuestra cita a las 9. Gracias por estar ahí.